¿Cómo está hecha una pila por dentro? No voy a poner a explicar todo lo que tiene, ¿está bien? Si lo vamos a explicar de una manera muy sencilla, sencillísima. ¿Okay? Básicamente lo que tiene una pila por dentro, ¿está bien? Son dos secciones metálicas hechas de diferente metal la una de la otra. Por ejemplo, dentro de una pila normal de esas comunes y corrientes, una pila, un lado es la carcasa, la cubierta exterior, hecha de zinc, ¿sí? Y la otra es un electrodo, es un pedazo de metal conectado a un electrodo interno de carbón, ¿sí? O sea, son dos materiales completamente diferentes. Y entre los dos existe, o sea, está un material y está el otro material. Y entre los dos materiales existe algo llamado el electrolito. Si conectan con el condensador electrolítico, es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí hay un electrolito. El electrolito básicamente es agua con ácido. Pintamos agua. Agua con ácido. Por ejemplo, ácido sulfúrico. ¿Sí o no? Bien, observen esto, miren lo que hay acá dentro. O sea, ¿qué sucede cuando yo mezclo agua con ácido? ¿Quién de ustedes alguna vez ha visto lo que pasa cuando yo mezclo el ácido y el agua? Comienza a burbujear, eso suelta vapor y esa vaina se calienta, y si llega a chispear o quema uno el ácido, ¿sí o no? En esencia se produce algo llamado una reacción química. ¿Está bien? Entonces, cuando se mezclan estos dos, el resultado es algo llamado una reacción. Bien, ¿qué significa que dos compuestos químicos reaccionen? Lo que significa es que hay una descomposición ahí de esos elementos. ¿Sí? En especial, la descomposición se va a presentar aquí en el hidrógeno. ¿Sí? Les voy a pintar la descomposición del hidrógeno, de qué se trata, de qué consiste. Pónganme cuidado. ¿Cómo es un átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno es el más difícil de la química. Elemento número 1 de la tabla periódica. Por lo tanto, ¿qué tiene por dentro? Un protón y un electrón. ¿Sí? Bueno, entonces pintamos un protón. Ahora, pintemos un átomo de hidrógeno y pintémosle un electrón. ¿Sí? Bien, pues la famosa reacción química consiste en que el hidrógeno se descompone. ¿Cómo así que se descompone? Yo ya les he explicado esto 30.000 veces. Lo expliqué en análisis de circuitos. ¿Qué sucede cuando hay una determinada cantidad de energía térmica, de temperatura, actuando sobre el único electrón de valencia que tiene ese átomo? ¿Qué sucede? El electrón se libera, se sale, queda en forma de electrón libre. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo hago una reacción química entre estos dos elementos, la característica de esa reacción es que se genera calor. Es una reacción exotérmica que libera calor. Entonces, normalmente esta solución de agua con ácido se va a calentar terriblemente. Va a tener exceso de energía térmica. Esa energía térmica hace que este electrón se salga. Por lo tanto, lo que voy a obtener de calentar esa solución, de hacer esa reacción, es que este electrón se me sale acá y queda en forma de electrón libre. ¿Ok? O sea, el átomo queda descompuesto. ¿Ok? Bueno, ¿qué nombre recibe ahora? Cuando el electrón estaba aquí dentro, entonces se llamaba átomo. Pero ahora que está separado, ¿qué nombre recibe cada parte? Ion. Pero sucede que se llama ion en los metales. ¿Se acuerdan que lo vimos? En las soluciones líquidas, como esta, ya no se llama ion. ¿Está bien? El que era ion positivo ahora se llama de otra forma. Ponle cuidado. Ahora se llama anión.
de ánodo, anión. ¿Está bien? Y este otro se va a llamar catión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cada ion se va a separar, va a tomar su propio nombre. Entonces el ion positivo se va a llamar, el átomo incompleto, digámoslo así, se va a llamar anión, y el electrón libre, el ion negativo, se va a llamar catión. Hasta ahí como vamos. ¿Sí o no? Hay nada más en esa descomposición. Analicen lo que les acabé de decir. Analicen lo que les acabé de decir. Pongan cuidado. ¿Cuál es la tendencia natural entre un positivo y un negativo? La fuerza eléctrica. Esa es la tendencia natural. ¿Sí o no? La fuerza del electrón. La electricidad. Es esa. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense una cosa. Hay algo aquí que hace que este señor no se venga para acá, sino se mantenga afuera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una fuerza, X. ¿Sí o no? Una fuerza X. ¿Quién está haciendo en este caso la fuerza X? ¿Qué? La reacción. La reacción química. La reacción química es la que está proporcionando la famosa fuerza X. Entonces, la reacción química hace una fuerza hacia afuera que hace que este electrón no se venga para acá. Entonces aquí tenemos la fuerza de la reacción, la fuerza X. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos, fíjense, voy a quitar esto que está acá porque ya no existe, porque ahí no hay electrón. ¿Está bien? Entonces, alrededor de este anión de hidrógeno hay un campo eléctrico, ¿no es cierto? Y en este momento tengo a ese catión dentro del campo de esta carga positiva. O sea que en este momento, ¿está bien? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre ese electrón? Dos. La fuerza de atracción eléctrica normal, la electricidad, y por otro lado la fuerza de la reacción química. ¿Está bien? Lo tengo en estado neutro. Por lo tanto, en este momento está dentro de un campo eléctrico y fuera está en reposo. O sea, tiene energía potencial. ¿Qué les parece eso? Ya solo con eso, solo con haber separado el positivo del negativo, ya solo con eso ya tengo energía potencial eléctrica. ¿Correcto? Bien. Ahora, fíjense cuántos átomos de hidrógeno hay acá. 4. Suponga que hay muchas más moléculas de agua y de ácido sulfúrico. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno teníamos ahí? Muchísimos. ¿Está bien? O sea que la reacción, ¿cuánto trabajo tiene que gastar para poder mantener a todos los electrones libres allá, despegados, esos cationes despegados de sus aniones? ¿Cuánto trabajo tiene que hacer esa reacción química? ¿Sí o no? Pues tienen que hacer lo siguiente. Toda esa reacción química tiene que hacer una determinada cantidad de trabajo por unidad de carga. O sea, a esa cantidad de trabajo por unidad de carga que tiene que hacer la reacción química para poder mantener separados todos los cationes de los aniones, a esa vaina se le llama el potencial eléctrico de esta reacción, de ese campo. ¿Cómo les parece eso? O sea, que ahí lo que tenemos es una determinada cantidad de voltios. ¿Qué significan los voltios? ¿Sí se dan cuenta? La cantidad de trabajo que hay que hacer para mantener una determinada cantidad de carga eléctrica separada de la otra. Trabajo por unidad de carga. Porque al hacer eso, al separar las dos cargas y dejarlas estáticas a una distancia de la una a la otra, al hacer eso consigo algo llamado energía potencial eléctrica. ¿Qué les parece eso? Entonces, en términos gravitacionales, nosotros medimos la energía potencial del campo y eso es lo que es útil para nosotros. En términos de electricidad, nosotros no trabajamos con energía potencial eléctrica. Nosotros preferimos trabajar con el potencial del campo. ¿Está bien? Nosotros trabajamos con el potencial del campo. Tan es así que le pusimos un apodo. ¿Sí? Le pusimos voltaje. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden. Vale, les voy a pintar otra cosa.
voy a representar la reacción química como una mesa. Esta mesa se llama reacción. ¿Sí? Fíjese que esa mesa, básicamente, si este es el nivel de referencia, mejor dicho, aquí es donde está el anión. ¿Sí o no? Esta mesa que me representa la fuerza que se está haciendo para que mis electroncitos, para que mis cationes queden separados de acá. ¿Sí o no? Hagamos el ejercicio de la fuerza otra vez. ¿Cuáles fuerzas actúan sobre todo ese grupo de electrones allá arriba? Hacia abajo, una vaina llamada electricidad, la fuerza del electrón, la fuerza que Coulomb midió. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la electricidad. ¿Y hacia arriba qué actúa? La reacción. La fuerza de la reacción, la famosa fuerza X, que en este caso está siendo ejecutada por la mesa, por la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que haya reacción, es como si hubiera una mesa. Es como si este borrador lo colocara yo sobre esta mesa. Siempre que esté esa mesa ahí, mi borrador nunca va a poder entrar, moverse dentro del campo. ¿Cuál es la única condición para que ese borrador pueda comenzar a viajar dentro del campo? Quitar la mesa. ¿Sí o no? Entonces, para poder hacer que estos electrones viajen hasta acá, atraídos por la fuerza eléctrica, la única condición es quitar la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Pero mientras que ella esté ahí, nada, hay cucas, no hay movimiento. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Por lo tanto, si yo hago este esquema acá, yo puedo en general decir que mis electrones han adquirido ¿qué? Fuerza eléctrica por la altura, por R. Fuerza eléctrica por R. ¿Qué han adquirido? Han adquirido algo llamado energía potencial del campo eléctrico. Adquirieron un nivel de energía. ¿Correcto? Bien. Miren, vuelvo y les repito. Miren el nivel de energía de este borrador. 0. No tiene capacidad para hacer ningún tipo de trabajo. ¿Está bien? Miren la energía ahora de este borrador. Miren, aquí adquirió una cantidad de energía potencial este borrador. Miren lo que pasa cuando esa energía se libera. ¿Sí se dan cuenta? Cuando esa energía se libera, este señor convierte esa energía en cinética y cuando se estrella produce un trabajo. ¿Sí? Bueno, pero tengo aquí un berraco problema. Tengo un problema para la cámara, pero tengo un problema complicado. Qué hipócrita, ¿no? En la clase dicen así, pero en el video no. Bueno, oiga, aquí tengo un problema complicadísimo. ¿Cómo hago para evitar, para burlar, para bypassear el trabajo de la reacción química? Interesante, ¿sí o no? ¿Cómo hago para hacer eso? Y toda la mesa. Es una forma, pero no puede porque está la reacción química. Usted ya mezcló el agua con el ácido. ¿Cómo hace para sacar, despegar el agua del ácido? Ya no puede quitar la reacción química. Entonces, ¿cómo hago para bypassearla? Existe una manera de mamarle gallo. Existe una manera de sobrepasar el efecto de la reacción química. ¿Cuál es? ¡Un puente! Correcto, hermano. Usted acabó de inventar la electrónica, hermano. La electricidad. Se acabó de inventar la electricidad, hermano. Claro. Si tengo una reacción química, pues le pongo un puente por donde los electrones se puedan mover. ¿Sí o no? Bien, le voy a pintar el puente. Pónganle a prueba. Y para que los electrones no se caigan tan rápido por ese puente, voy a hacer lo siguiente.
¿Sí o no? Bien, entonces cuando yo pongo un puente por acá y este puente permite el movimiento de electrones, mejor dicho, ese puente es conductor. Entonces, en esencia, ¿qué he hecho? Pues en esencia me he burlado de la acción, de la reacción química, ¿está bien? Y le he dado la oportunidad de que se mueva por un camino alterno, por otro lado. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esa que acabé de pintar ahí? No me van a decir que empieza con un puente. ¿Está bien? Póngale un nombre bien bacano a todo ese sistema que acabé de pintar ahí. Esa vaina se llama un circuito eléctrico. ¿Qué tal? Fíjense cómo funciona el circuito. Si yo no hubiera causado reacción química, ¿qué hubiera pasado? No habría energía potencial. Entonces, ¿cómo hago para que mis cargas negativas adquieran energía potencial? ¿Está bien? Para que luego, a través del puente fíjense una cosa, ¿qué hace este puente? El puente tiene una función absolutamente espectacular. ¿Cuál es? ¿Cómo? No, ya pensaron como otra vez, ya, volvieron otra vez. Cierra el circuito está cerrado, la posición del paso de la corriente, ya, volvieron a toda su... No, piensen como físico, como ingeniero, olvídense de las fórmulas que ustedes van a aprender. ¿Cuál es la función que está haciendo este puente acá? O sea, cuando no hay puente, ¿qué pasa con los electrones? Están quietos. O sea, tienen energía potencial. Cuando hay el puente, o sea, que hablan de energía que tienen los electrones, ¿de qué tipo es? O sea, ¿cuál es la función del puente? Convertir, permite que la energía potencial se convierta en ¿qué? ¡Güey madre! Miren, aquí ya la cosa se llama energía cinética. Movimiento de electrones. ¿Está bien? ¿Cuál es el apodo para la energía cinética por el movimiento de los electrones? Se llama corriente eléctrica, la que sea, continua, alterna, etc. ¿El voltaje con qué está relacionado? Con electrones en reposo, con energía potencial. ¿Sí o no? El voltaje específicamente es la descripción del trabajo que tiene que hacer el campo para poder soportar toda esa carga a una distancia determinada de la carga. ¿Está bien? El voltaje es trabajo por unidad de carga. Describe el trabajo que tienen que hacer para tener esto en reposo, para que al estar en reposo exista energía potencial. Porque si no hay energía potencial, entonces, ¿cómo se desplazaría esto a través del tobogán? ¿Sí o no? ¿Y el tobogán qué hace? Convierte la energía potencial eléctrica ¿en qué? En energía cinética. ¿Sí o no? Que es la corriente eléctrica. ¿Qué les parece? Esto que tengo aquí pintado es el esquema, es la idea más sensacional que ha habido, yo creo que en toda la historia de la física. Esta sencilla pendejada que hay ahí es lo que nos ha permitido gobernar la energía eléctrica. Porque ustedes ya saben que aquí yo puedo, fíjense, aquí sucede otra cosa más espectacular todavía. ¿Está bien? Bien. Pónganle cuidado. ¿Cómo funciona el circuito desde el punto de vista estrictamente físico? Todo se genera ¿con qué? Con una fuente de energía. ¿De qué tipo? Potencial. Energía potencial eléctrica, energía eléctrica. La energía eléctrica, fíjense, esta cosita que está acá, esto es una fuente de energía potencial eléctrica. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, lo que está haciendo por dentro la reacción química, ¿tú verás cómo se mide? Con el potencial eléctrico, trabajo por unidad de carga. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿la energía de qué tipo es? Energía potencial eléctrica. A partir del momento en que los electrones comiencen a moverse por este tobogán, ya la cosa se convierte en energía cinética eléctrica. Mejor dicho, se convierte en corriente. ¿Sí o no? Bien. Entonces, la corriente, acá, ¿qué características tiene? Aquí dentro del tobogán. Como el conductor no tiene oposición, no tiene resistencia eléctrica,
Entonces los electrones van a full velocidad. O sea, ¿qué significa full velocidad? ¿Qué significa full velocidad? Full velocidad. ¿Qué significa full velocidad? ¿Qué significa? Significa full energía cinética. Uno a toda velocidad. ¿Sí o no? A toda velocidad significa con toda la energía cinética del caso. ¿Está bien? Y luego yo le pongo aquí un camino escabroso para evitar, ¿está bien?, que se muevan. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? A ver, usted tiene un Ferrari y una carretera absolutamente sola y destapada, ¿está bien? Normalmente usted, ¿qué hace? Le mete el pedal, ¿sí o no? Entonces se va a hacer Ferrari en pura por toda la carretera. Pero de pronto llega a un pedazo que está destapado. Entonces en ese momento, ¿qué debe hacer? Frenar. ¿Sí o no? Frenar. ¿Está bien? Entonces fíjese que usted cuando iba a toda velocidad llevaba una determinada cantidad de energía cinética, porque iba con alta velocidad. Cuando frena, ¿qué pasa con la energía cinética? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye porque frenó. Disminuye porque la velocidad bajó. El problema es este. Si antes venía mis electrones o mi carro con una determinada cantidad de energía cinética alta, y aquí le quise pegar un frenazo en este camino polvoriento, ¿sí o no? Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Está bien? Entonces, ese déficit, esa deficiencia de energía cinética producida por el frenazo, esa disminución de la velocidad, ¿a dónde va a parar? Se tiene que convertir en algo. ¿Sí o no? ¿En qué se convierte el frenazo de los electrones? La disminución de la energía cinética de los electrones, ¿en qué se convierte? Por eso es que este caminito normalmente produce una vaina llamada calor. El calor específicamente es la transformación de la energía cinética del electrón, ¿está bien?, en energía térmica. ¿Cómo la ven? A mí esto me parece fenomenal. O sea, de las cosas que a mí más me chiflan, me gustan, me parecen la verdadera de la física, de la electrónica, esto. ¿Sí? Miren lo que hemos hecho, pónganle cuidado. Partimos de separar con una reacción química un poco de electrones. Energía potencial eléctrica. Luego le dimos la oportunidad a los electrones de que se movieran. Energía cinética. Y luego le pegamos un frenazo a los electrones. Calor. Hemos partido de energía potencial ¿a qué? A calor. Óigame, ya ustedes aprendieron en teoría de circuitos todo el cuento del circuito, ¿está bien? Pero en realidad, díganme, ¿cuál es la función de un circuito? ¿Cómo? Unir las cargas. No. Llevar los electrones de carga negativa a carga positiva. No, carga positiva, no. Liberar la energía potencial. Eso, ¿qué? A la energía cinética. Estimadas profesoras y profesores, el circuito eléctrico es una máquina de conversión de energía. Es una máquina en donde convertimos energía potencial finalmente ¿en qué? En calor, en luz, en sonido, en ondas electromagnéticas para movernos, en información para comunicarnos, en lo que se nos dé la gana. Hemos llegado a un nivel tecnológico, nuestra sociedad ha llegado a un nivel de desarrollo tecnológico tal que podemos coger la energía de los electrones, la energía del campo eléctrico y convertirla en muchísimos otros tipos de energía y manifestaciones que nos sean útiles para la sociedad. Bueno, básicamente, ¿qué es un condensador? Como ustedes pueden apreciar acá, es una estructura metálica. Se compone de dos placas básicamente separadas por una distancia. ¿Cuál es la utilidad de un condensador? Pues en esencia el condensador se utiliza para almacenar carga eléctrica, o mejor dicho, campo eléctrico, porque al haber presente carga eléctrica, inmediatamente aparece un campo eléctrico. Entonces el condensador básicamente almacena esa energía eléctrica. El número que describe el comportamiento, la geometría, la forma en que está hecho en un condensador se llama capacidad. La capacidad es en esencia un número que describe cómo está fabricado y
cuánta carga, cuánto campo eléctrico puede almacenar. La capacidad, fíjense, depende de esto, como ya hemos visto. Aquí lo importante es A, sería el área de las placas, D, la separación, y E es la letra griega epsilon, que viene a representar la permitividad. ¿Está bien? La permitividad. La permitividad acá básicamente es un número que nos sirve para representar las propiedades del material que yo coloco aquí en la mitad, aquí entre las placas, que se llama dieléctrico. Entonces, la permitividad identifica básicamente al dieléctrico, no al metal. Acá abajo tenemos el valor de la permitividad cuando yo aquí en este espacio utilizo vacío. Entonces la permitividad es la que vemos acá. Esto significa faradios por metro. Ahora vamos a analizar cuál es el comportamiento de un condensador en un circuito de corriente directa. Entonces, cuando yo le conecto los terminales para hacer el circuito, básicamente, ¿qué tengo? Bueno, entonces tengo un primer tramo que sería este, que es conductor. Luego, una placa metálica totalmente conductora. Por el otro lado, un tramo de conductor acá y una placa totalmente conductora. Ustedes saben entonces básicamente que eso por dentro es iones positivos, átomos y electrones libres moviéndose. Todo el metal, absolutamente todo el metal es básicamente eso. Pero pues vamos a dedicarnos a analizar el comportamiento aquí sobre las placas. Característica muy importante del condensador es que aquí hay un espacio acá que no tiene elemento conductor. Este espacio puede estar ocupado por diferentes tipos de material. Por ejemplo, yo podría colocar ahí absolutamente nada. O sea, yo podría colocar ahí el vacío. ¿Sí? Es un tipo de dieléctrico, el vacío. O podría yo colocar ahí, por ejemplo, aire. ¿Listo? Entonces el aire sería otro tipo de dieléctrico. También yo podría colocar acá papel. Por ejemplo, en los condensadores electrolíticos es muy común colocar papel. O en los condensadores modernos hoy puedo colocar un dieléctrico de plástico. También es muy común hoy en día. Entonces fíjense, yo puedo básicamente cambiar el tipo de dieléctrico. Por lo tanto, las características del condensador van a cambiar. ¿Por qué? Porque este dieléctrico influye en el comportamiento general del condensador. Ok, entonces para que esto funcione en DC, ¿qué debo hacer ahora? Pues bueno, simplemente le coloco aquí un potencial de DC. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando le coloco un potencial de DC ahí? Entonces quiero que tengan en cuenta una cosa muy importante. Acá hay un espacio que está vacío o que puede estar con un dieléctrico. Por lo tanto, a través de este espacio, de esta zona que está acá, no puede existir paso de corriente eléctrica, ¿ok? Bien, entonces, cuando conecto nuestra pila al circuito para alimentar en DC, vamos a tener en esencia lo mismo de siempre, una zona acá con carga altamente positiva, una zona acá con carga altamente negativa. Entonces, esta zona positiva, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces habíamos dicho que atrae los electrones, ¿se acuerdan? Los hace mover aquí hacia el positivo. La energía acá adentro, el balance de energías que hay acá, hace que de aquí del otro lado salga la misma cantidad de electrones y vengan a dar acá. Conclusión. Hay un movimiento físico de electrones, ¿está bien? Salen de una placa, salen de la placa superior, acá, y aquí hay un exceso de electrones en la placa inferior. Como acá lo único que quedan ya son los iones positivos de la estructura metálica, no hay electrones libres porque fueron chupados, fueron atraídos por esta carga positiva, entonces yo puedo decir que la carga neta de este elemento metálico de esta placa es positivo. Por el otro lado, como acá tengo todo un exceso, una acumulación de electrones, entonces pese a que allá están los elementos positivos, los iones positivos que forman parte de la estructura, lo que voy a tener aquí es un superávit, un exceso de electrones. Por lo tanto, yo puedo decir que esta placa es de polaridad neta negativa. Entonces, cuando el condensador llega a ese estado, se dice que he cargado el condensador. Básicamente, ¿qué es cargar el condensador? Entonces, miren, acá está la definición. Cargar el condensador no es simplemente el nombre.
Cargar básicamente lo que significa es cambiar o alterar la distribución de la carga eléctrica. Eso es lo que hemos hecho acá. Antes aquí había negativos, mediante esta carga positiva hemos alterado la distribución de carga que había acá, haciendo que esta placa pasara de un estado completamente neutro de carga a un estado positivo y que esta placa pase de un estado neutro a un estado negativo. A esa distribución de la carga a lo largo de una área también se le denomina la densidad de carga. Entonces la alteración de la densidad de carga, a eso es a lo que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante cargar un condensador o cargar una pila o cargar algo, ¿ok? Producir una carga eléctrica. Bien, lo cierto de todo es que cuando yo cambio la distribución, inmediatamente se va a presentar entre esta placa y esta placa, pues la atracción natural que se presenta entre cargas positivas y cargas negativas. Entonces, a esa atracción se le representa mediante unas líneas acá, ¿está bien? Que se llaman líneas de fuerza según esa representación que se inventó Michel Faraday. Y nosotros aquí pasamos a decir entonces que en este espacio que va desde esta placa hasta esta placa, este espacio que está acá, en esencia lo que va a haber es un espacio en donde hay presentes fuerzas de tipo eléctrico. Por lo tanto, a este espacio lo vamos a llamar un espacio o campo eléctrico, ¿ok? Que se representa con este símbolo, la E con un vector encima. Recuerden ustedes que este campo eléctrico puede habitar, puede existir en diferentes medios, como por ejemplo, a ver, seleccionemos acá uno, como por ejemplo el vacío, ¿está bien? Entonces, des en cuenta que el comportamiento de este vacío frente a ese campo eléctrico va a ser 1, ¿bien? Va a afectar y se va a dejar afectar, ¿está bien? De alguna forma determinada, pero puede que yo utilice otro tipo de dieléctrico acá. Entonces puede que yo utilice, por ejemplo, el aire. Entonces el comportamiento ante la presencia del campo pues tiene que cambiar porque el material es diferente. O si yo utilizo, por ejemplo, papel, un comportamiento diferente. O si yo utilizo plástico, a ver, otro comportamiento diferente. A esa diferencia en comportamientos, dependiendo de cuál es el dieléctrico que yo coloco acá, a eso es lo que se le llama la permitividad, al comportamiento del dieléctrico en presencia del campo eléctrico. Ahora vamos a cambiar el tipo de circuito. Entonces ahora vamos a conectar nuestro condensador en un sistema de AC. Entonces como ustedes recuerdan de la diapositiva anterior, todo este sistema básicamente es un conjunto de metal. Mire, todo esto es metal, todo esto es metal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarle un generador de corriente alterna. Ahí está conectado nuestro generador. Recuerden que ¿qué hay allá dentro de ese generador? Recuerden que aquí adentro es una bobina que está dando vueltas, básicamente, eso es todo. Por lo tanto, se está induciendo fuerzas en esa bobina, a veces en un sentido y a veces en el sentido contrario, ¿correcto? Entonces vamos a utilizar un símbolo para representar eso, que la fuerza primero es en un sentido y que luego es en sentido contrario. Entonces el símbolo lo tenemos acá. Aquí con esto no queremos decir que hay una fuente de DC, sino que la fuente en este momento está haciendo fuerzas en este sentido, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Bien, entonces cuando la fuente está haciendo fuerzas en ese sentido, ¿qué sucede? Pues ya saben ustedes, básicamente nuestros amigos electrones salen de acá, son impulsados a través de la bobina y llegan aquí. En este momento el condensador ha sufrido un cambio en la distribución de carga, en su densidad de carga, por lo tanto, en este momento yo puedo decir que está en un estado cargado, entre comillas, cargado. Cuando está cargado, entonces, ¿qué aparece? Pues aparece aquí un campo eléctrico, ¿bien? Bueno, pero vamos a colocarle algún tipo de dieléctrico, por ejemplo, coloquémosle aire. A ver, tenemos que aquí está el dieléctrico y aparece aquí un campo eléctrico, ¿bien? Como para que sea un condensador un poco más real. Bueno, entonces eso sucedería durante la primera mitad de la vuelta de la bobina, ¿está bien? Entonces eso corresponde aquí al primer semiciclo. Pero ¿qué sucede cuando aquí se produce el segundo semiciclo? O sea, cuando la bobina da la otra mitad de la vuelta. Ya saben ustedes, como la dirección de la bobina con respecto al campo es al contrario, pues la dirección de la corriente, la dirección de la fuerza electromotriz irá al revés. Por lo tanto, entonces voy a representar eso
cambiando simplemente la polaridad de la fuente. Entonces digamos que el semiciclo de abajo, ahora este ciclo de acá, ahora está representado por esta polaridad. Entonces cuando pasa esto, ¿qué vemos básicamente? Pues lógicamente los electrones que estaban aquí acumulados tienden a ser movidos hacia el lado de arriba, tienden a ser movidos hacia el lado de arriba. Por lo tanto, este campo eléctrico ya va a tomar es una dirección al contrario totalmente. ¿Ok? Básicamente es lo que sucede. Entonces, en esencia, cuando yo tengo un condensador conectado a una fuente de AC, ¿qué sucede? Pues muy sencillo. O sea, lo único que sucede es que los electrones van de una placa hacia la otra, luego de esa placa hacia la otra, y luego se devuelven, y luego se devuelven, y se la pasan moviéndose así para cada semiciclo de la fuente alterna. Cada vez que suceda ese cambio, entonces el campo va a estar hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, va a cambiar de polaridad. ¿Listo? Y recuerden, otra cosa muy importante, que el comportamiento del condensador, el comportamiento con respecto a este campo eléctrico va a cambiar. ¿De qué varía ese comportamiento? Varía del tipo de dieléctrico que yo coloque acá. Entonces, si cambio el eléctrico y coloco plástico, papel o algún otro tipo de eléctrico, el comportamiento ante este campo va a ser completamente diferente. De ahí los diferentes valores de permitividad. Entonces, habíamos dicho en la diapositiva anterior que el vacío tenía una determinada permitividad. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, la permitividad, la permitividad que le corresponde al vacío se va a llamar epsilon sub 0, la permitividad del vacío. Para cualquier otro tipo de material, óigame bien, para cualquier otro tipo de material, bien sea papel, plástico, aire, lo que sea, la permitividad va a ser diferente. En ese caso, la permitividad va a recibir el nombre E sub R, permitividad relativa. ¿Está bien? Y se mide siempre con respecto a la permitividad del vacío.